Nosotras en libertad. Ayer por la noche, por la tarde, estuve en Tecnópolis, hice un acto muy, muy grande, la verdad muy, muy nutrido. Había muchas mujeres. El libro es Nosotras en Libertad, es un libro web que se está multiplicando estas experiencias de los libros web, que por supuesto, bueno, no tienen fines de lucro, pero permiten, en este caso, escuchar audios, ver videos, leer textos, escuchar música, y es una obra tejida en red por 200 ex detenidas políticas de la cárcel de Villa Devoto. Por Devoto pasaron más de 1000 mujeres. Estas mujeres han sido, sobrevivieron porque fueron detenidas en el 74, antes del golpe. Y uno, yo participé del panel, ahí había, por ejemplo, bueno, estuvo las dos ministras de mujeres, tanto la de Nación, Eli Gómez Alcorta, como la de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, estaba Lita Boitano, estaba Claudia Bernaza, estaba Lucía Cámpora. Bueno, éramos muchas para hablar, más muchas de ellas, la verdad que había una cosa así, este, eh, un olor a mujer impresionante en la nave de Tecnópolis. Eh, y, y yo quería replicar acá un poco de lo que dije ayer, desarrollar un poco una idea que bueno, que había que hablar corto porque éramos muchas, pero yo les decía que cuando empecé a ver el libro que me mandaron por WhatsApp, y que en unos días se sube a las redes. Yo lo voy a también subir a mi portal porque es un libro gratis. Justamente la idea es multiplicar esta perspectiva de estas 200 mujeres, que algunas, la mayoría viven en la Argentina, otras viven en el exterior porque cuando salieron de la cárcel se fueron del país, pero nunca abandonaron una red colectiva entre ellas. Hay un video de presentación en el que dicen que en la cárcel les decían que cuando salieran de allí iban a estar muertas o locas, y que el libro, de alguna manera, 40 años después, es una respuesta a eso que les decían en Devoto, que no están locas, que no están muertas, y que están todo lo contrario. Justamente lo que a mí me impresionó, tanto del tono de voz de los audios, como del tono de los textos, como de las historias, que ya hay un antecedente que es nosotros en la cárcel. Esto es Nosotras en Libertad, es decir, quiénes son estas mujeres de entre 60, 70 años que siguen en plena actividad vital y política, defendiendo las mismas cosas por las que cayeron detenidas hace mucho tiempo. Todas han pasado, obviamente, experiencias muy, muy lacerantes en la cárcel, porque los detenidos políticos siempre han sido tratados de una manera distinta. eh, y, y bueno, todo eso está contado en gran parte en otro registro. Este tiene que ver justamente con lo que a mí me parecía que era un buen tema para que pensemos, que es el deseo. Porque lo que a mí me transmitía el libro era, yo ayer les decía, una bola incandescente de deseo. Y muchas veces, cuando escuchamos hablar de deseo, y esto es lo que a mí me parece por ahí una observación que puede ser un aporte. eh, Hemos escuchado hablar de deseo hace pocos años, cuando surgieron La Verde, por ejemplo, cuando surgieron columnistas de género, cuando surgieron, bueno, voces nuevas, que, bueno, la mayoría de ellas aportó y siguen aportando muchas ideas, muchos conceptos y mucha, eh, digamos, testimonian algo que está pasando con las generaciones más jóvenes. Pero muchas veces se reduce, y esto es parte también de una operación de la que hay que zafar, porque es una trampa. Se reduce la idea del deseo a todo lo que tiene que ver con
tener más libertad con nuestra sexualidad. Lo cual es cierto, el deseo involucra obviamente a la sexualidad y es deseable, justamente hablando, haciendo verbo la palabra, que eso se multiplique. Pero el deseo es mucho más, que abarca mucho más que lo sexual. El deseo tiene que ver con lo libidinal. Yo les decía ayer, ninguna revolución en el mundo, en la historia, se hizo sin deseo. Para que hombres y mujeres en cualquier época y en cualquier latitud hayan decidido poner en riesgo, ofrecer en diferentes movimientos, en diferentes colectivos, en diferentes circunstancias, poner en riesgo su tranquilidad, poner en riesgo su libertad, muchos entregar sus vidas. Este libro está dedicado también a las que ya no están, para que a lo largo de la historia humana haya habido quienes decidieron organizarse para romper con un orden que consideraban injusto y poner el deseo precisamente en más igualdad, en más justicia, en más representación y más participación en muchos lugares, para cambiar un orden opresor, colonizador. Lo primero que hay que tener es deseo de cambiar las cosas. Es el deseo de la lucha, el deseo también de sobreponerse al desánimo, de sobreponerse a una derrota. En el núcleo de ese movimiento que muchas veces parece un renacimiento, ¿no? Hay efectivamente lo que podemos llamar deseo. Freud lo llamaría principio de placer, que incluye, por supuesto, lo sexual, pero también incluye todo lo que vinculamos con el disfrute de la vida. Y los objetivos políticos en la Argentina y en todo el mundo, que han generado movimientos colectivos de liberación, de emancipación, de descolonización, han nacido primero de un corrimiento de la libido de lo individual a lo colectivo. Es decir, hay una libido colectiva que es la que genera cambios reales en el tiempo y en la historia. Son muchos menos de los que desearíamos, porque el statu quo siempre tuvo todas las de ganar, pero y un poco de eso lo podemos estar viendo en la Argentina. Si uno tuviera, y esto es una línea nada más, pero si uno tuviera que decir ¿qué le inyectaría uno con cariño, con amor y con ganas de que le vaya mejor al frente de todos? Le inyectaría deseo. Le falta deseo, le falta libido. Eso es lo que uno percibe en muchos funcionarios, que le falta eso, que le falta esa pulsión, ¿no? Que le falta esa pulsión que se desdibuja. Ahora estoy improvisando, no lo leí en ninguna parte, pero yo creo que la pulsión del deseo político, estamos hablando de eso ahora, se desdibuja a medida que el deseo se va convirtiendo en un interés por permanecer, en un interés por llegar más alto, en un interés por no abandonar el lugar que se ocupa, en un interés por no ser equitativo con los socios. Es decir, cuando se pierde ese deseo, si el deseo del frente de todos es que haya más justicia social, si es efectivamente peronista, debería ser más potente y más visible para todos y todas los que queremos que le vaya bien. Había otro ítem que también me parecía interesante, que lo llevó la ministra de Mujeres de Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, llevó a modo de ilustración, porque también es interesante percibir a esa generación de mujeres que eran militantes políticas en los 70, principios de los 70. Había otro paradigma en la política que no incluía el feminismo
como parte del canon. Pero estas mujeres eran feministas, bueno, como Evita, digamos, o como Cristina, que después se hizo feminista, pero antes de hacerse feminista ya era feminista en la praxis. Y también está bueno pensar el peronismo como teoría y praxis, ¿no? Como que a lo que se declama hay que hacerlo, digamos. Esto lo pudimos ver claramente en Cristina, lo pudimos ver claramente en esas mujeres que son anónimas, muchas de ellas, que no, por ahí no ocuparon ningún cargo, fueran militantes de base, pero que pagaron con 5, 6, 8 años de cárcel el deseo de cambiar el mundo. El deseo de cambiar el mundo fue una gran pulsión de los años 60 que tomó cuerpo una década más tarde, en los 70, que fue la década de las grandes masacres en América Latina. Para volver al otro eje con el que ya redondearía, Elizabeth Gómez Alcorta llevó un documento, un viejo documento que había encontrado alguien muy cercano a ella, revisando viejos documentos de la dictadura, sin membrete, sin nada, pero eran como instrucciones sueltas que fueron encontradas en un lugar del ejército, y que decía cómo reconocer a una mujer subversiva, ¿no? Eran como datos que se daban los milicos para ver cómo, que todo lo que hemos leído al respecto eran todas estupideces grandes como una casa, ¿no? Y hicieron atrocidades, pero la verdad que, bueno, desde confundir la Cuba electrónica con la Cuba de Fidel, de ahí en adelante, se notaba que eran muy ignorantes. En ese instructivo de la dictadura, para cómo reconocer a una dictadura, se decía, entre otras cosas, por ejemplo, habla de política. O sea, vos ahí reconoces a una subversiva, ¿no? Y otra de las cosas es, habla de igual a igual con los varones. Es decir, toda la lista de lo que decía el folleto de los milicos, de cómo reconocer a una subversiva, en realidad describía una feminista. Es increíble, pero esa era la vara de cómo tenían que ser las mujeres para no ser sospechosas, callarse en las reuniones, no hablar de política, no leer libros de autores serios y no hablar como par en una reunión donde hubiera hombres. De ese paradigma, por supuesto que todas estas mujeres metidas en política, que ahora ya están entre los 60 y los 70 años, ninguna de ellas dejó de hacer esas cosas nunca. Como millones de mujeres en el mundo, se reconocieran o no se reconocieran feministas. Pero bueno, redondeando, me parece que es interesante, por un lado, saludar esta iniciativa de estas mujeres que no claudican, cuyo deseo de seguir, digamos, conservando su identidad de expresas políticas de la cárcel de Devoto, fue plasmado en un libro para autoafirmar ese pasado de deseo de cambio y de deseo de lucha. Por un lado eso, y por el otro lado esta especie de revisión de que no nos comamos la curva de la banalización de todo, que es lo que está abundando, la verdad, en prácticamente todos los medios de comunicación, y por las noticias que uno lee y las incorporaciones que hay en algunos grupos, vamos para peor, digamos, ¿no? Dentro de poco vamos a estar invocando la pelotita en el arco de básquet, o viendo cómo cocinan los perros, digamos. Pero más allá de eso, me parece útil para cada uno de nosotros revisar dónde está colocado realmente nuestro deseo, más allá del deseo individual de cada uno y más allá del deseo que alude a la sexualidad. El deseo político, ¿dónde está colocado? El deseo político no tiene sustancia si no es colectivo. No sirve para nada el deseo político individual de cada persona, porque una persona sola no va a cambiar absolutamente nada, nunca, ni lo hizo ni lo hará. El deseo político debe recolocarse en lo público, debe ser compartido, y por eso me parece que el 17, ahora sí con el llamado del presidente, pero sin el llamado del presidente iba a suceder igual, me parece que va a ser un día
en el que, además de todo lo otro que se pueda llegar a decir que va a pasar, va a ser un día donde se va a reafirmar el deseo político de millones de hombres y mujeres de este país que queremos que la justicia social se efectivice de una vez.